Independiente consiguió un gran triunfo aquí en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. Fue por 3-0 frente a Atlético Tucumán, con los goles de Abaldo, del paraguayo Ábalos y de Pipe Loyola. Después, sobre el final del partido, el propio Ábalos terminó desperdiciando un penal, lo que hubiese significado una goleada incluso más importante por 4-0. Se lo termina atajando el arquero del conjunto tucumano, que terminó con 9 futbolistas. La verdad me parece que termina siendo una muy buena actuación de Independiente a lo largo de los 90 minutos. Creo que se vio una superioridad clara del equipo dirigido por Gustavo Quinteros, de principio a fin. La verdad que es para destacar a todos los futbolistas del Rey de Copas, porque sinceramente ha habido una diferencia abismal entre un equipo y el otro. Lo hemos visto, por ejemplo, con Rodrigo Rey en el arco siendo determinante, tapando 3 o 4 pelotas que fueron cruciales para mantener la valla invicta y el arco en cero, con un Leo Godoy que me parece que hoy sí terminó redondeando una muy buena actuación aquí en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini, con una saga central que la verdad la rompió toda, con un Kevin Lomónaco en un nivel muy similar al del torneo Apertura, con un Seba Valdés que cada vez se muestra más afianzado dentro del 11 titular de Independiente, y redondeando también una gran actuación Samba de Irastorce por el lateral izquierdo, recuperando algunas pelotas, proyectándose con mucho criterio y la verdad que tirando centros muy venenosos y muy peligrosos para el rival, para la defensa del equipo tucumano. Siguiendo en la mitad de la cancha, un Rodrigo Fernández Cedrés que se comió justamente la mitad de la cancha, recuperando muchas pelotas, presionando alto, siendo importante justamente en tratar de recuperar la pelota lo más cerca del arco de Atlético Tucumán posible, con un Pipe Loyola que me da la sensación que de a poquitito va encontrando ese nivel que en algún momento nos ilusionó, en algún momento uno venía aquí a la cancha del Rojo a ver al chileno, justamente a verlo de esa actitud, recuperando un montón de pelotas, haciéndose cargo del juego, siendo importante justamente también en la generación, apareciendo por distintas partes del campo, que me parece que en definitiva es una de las virtudes más importantes que tiene el chileno, porque a veces te aparece por derecha, a veces te aparece por el centro, por izquierda. Hoy tocó mucho de primera, fue muy inteligente a la hora de dar pases, de juntarse con sus compañeros. Bueno, un Montiel que en el segundo tiempo casi hace un verdadero golazo, lo terminó exigiendo de gran manera al arquero del equipo tucumano. Un Montiel que cuando está bien le salen todas, se anima, es un futbolista quizás de los más desequilibrantes en el fútbol argentino, que marca una diferencia. Hoy es de esos partidos en donde Montiel se siente con confianza y prueba distintas cuestiones dentro del terreno de juego, y la verdad que le terminan saliendo en su gran mayoría. Un Lautaro Millán que me parece que llegó para quedarse, es aquel futbolista que en algún momento se ganó el puesto, que después lo terminó perdiendo con Luciano Cabral, pero que indudablemente hoy se lo encuentra mucho más maduro, tomando mejores determinaciones, recuperando muchas pelotas en una posición clave, teniendo un gran sacrificio también a la hora de retroceder, de dar una mano a la hora de defender, de recuperar la pelota, algo que me parece que en definitiva también hay que destacarle a Millán porque suele hacerlo y la verdad que lo hace muy bien, y la verdad que Hoy quizás no tuvo algún remate al arco, hubo alguna que otra jugada en donde el hincha pidió que justamente el número 14 de Independiente remate al arco, pero la verdad en la mayoría de las cuestiones terminó tomando muy buenas determinaciones, ganando muchas infracciones, siendo importante también en la elaboración del juego. Un Mati Abaldo que la verdad es el Abaldo que fue a buscar a Independiente. Este Abaldo que vimos hoy aquí en la cancha del Rojo es el que fue a buscar a Independiente. Punzante, peligroso, picante, en el uno contra uno, sinceramente marcando una diferencia considerable con su marcador. Lo volvió loco todo el partido a Martínez por el sector derecho de la defensa tucumana. La verdad terminó redondeando una muy buena actuación. Bueno, pudo convertir. Abrió el marcador justamente, fue el que hizo el 1-0. Después a él también es al que le generan el penal cuando estaba terminando el partido,
metiéndose justamente en el área y siendo muy pero muy importante en ese 1 contra 1, siendo muy desequilibrante, y es un poco lo que le veníamos exigiendo, le veníamos pidiendo que tenga esa profundidad, que llegue al fondo, que sea peligroso justamente para la defensa rival, y me parece que hoy terminó haciendo un gran trabajo por el sector izquierdo del ataque de Independiente. Y bueno, Gaby Ábalos, que también indudablemente tuvo una muy buena labor. Quizás queda un poco opacada por el penal que termina errando cuando finalizaba el partido, pero la verdad, a ver, en el primer gol, en el de Abaldo, tiran el centro de la derecha, el futbolista paraguayo hace un buen gesto técnico justamente para que la pelota le quede a Abaldo, y el ex Gimnasia terminó definiendo, y la verdad que lo hizo de gran manera. Después el segundo es una muy buena acción individual del paraguayo, sacando un zurdazo muy pero muy picante de afuera del área y clavándola contra el primer palo, imposible para el arquero. Y después la verdad que pivoteó bastante, hasta se lo vio incluso más comprometido a la hora de presionar, de recuperar. Hubo una jugada puntual en donde lo vimos a Ábalos bajar hasta la mitad de la cancha para dar una mano, y no presionando como suelen presionar la mayoría de los delanteros en el fútbol argentino, sino con ganas, comprometido, demostrando que tiene ganas de ser titular en este Independiente, algo que no se veía en muchos de estos futbolistas. Hoy la verdad que se vio reflejado, se vio un Independiente mucho más agresivo, recuperando en una posición bastante favorable para Independiente, en 3/4, presionando alto, lo que decía, siendo punzante también y también bicho a la hora de generar juego de 3/4 de cancha en adelante, muchas veces sabiendo cuándo tenía que acelerar, sabiendo cuándo los futbolistas tenían que dar esa pausa necesaria que a veces se le pide a los futbolistas del rojo. Me parece que termina redondeando una muy buena actuación Independiente. Hace mucho que no se veía un rendimiento tan alto del rojo. Fue, si se quiere, algo parecido a lo que nos tenía acostumbrados este equipo en el torneo de apertura, en el campeonato pasado, en donde claramente había sido superior a la mayoría de sus rivales. Y hoy la verdad que desde el principio hasta el fin fue un espectáculo. Un espectáculo, fue algo lindo de ver, algo lindo de apreciar. Y miren cómo cambian las cosas, ¿no? Y por eso siempre uno dice que el fútbol es un estado de ánimo. Un equipo que no había conseguido triunfos, ahora en los últimos 2 consiguió 2 victorias de manera consecutiva. En ambos partidos mantuvo la valla invicta, y en los 2 partidos convirtió 3 goles en cada uno. Es decir, en los últimos 6 puntos, Independiente sacó los 6 puntos, hizo 6 tantos y no le hicieron goles. O sea, imagínense la diferencia, y ojalá que esto sirva para que en este sprint final que le queda al campeonato, que le va a quedar Deportivo Riestra en condición de visitante, y después va a cerrar con Rosario Central aquí en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini, ojalá que le sirva para este envión, para tratar de asomar la cabeza y ver si se puede meter en alguna copa. En alguna copa, obviamente hago referencia a la Copa Sudamericana, que es la única en la que estás matemáticamente todavía con chances de jugar. Ojalá que Independiente en estos últimos compromisos, insisto, vas a tener 2 rivales que son muy pero muy complejos. Un Deportivo Riestra que en el Guillermo Laza se hace muy fuerte de local, que no pierde hace muchísimo, y que si bien viene de caer frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro en esta jornada, es un equipo que de local la verdad que hace las cosas muy bien, y es de esos equipos combativos, duros, en donde te proponen un juego muy friccionado, pero que también cuando tienen que jugar, juegan. Se animan a jugar, tienen futbolistas como también para jugar. Entonces no va a ser un partido sencillo. Después obviamente va a tener que recibir aquí en este estadio a un Rosario Central, que es el mejor equipo de este torneo clausura, que viene haciendo las cosas muy bien, que incluso ya se clasificó a la Copa Libertadores. Es uno de los pocos equipos que se ha clasificado a la Copa Libertadores, mientras vemos que se van apagando las luces del estadio del Rojo. Esperemos que tenga la posibilidad de terminar con este video. Le vamos dando un cierre por las dudas para que no nos apaguen la luz los muchachos, que obviamente ya es tarde, se quieren ir a su casa a descansar. Pero bueno, va a ser un cierre complicado, pero bueno, Independiente tiene
para ilusionarse, porque indudablemente con estos últimos 2 partidos en donde consiguió 6 puntos, anotó 6 tantos y no le hicieron goles, y la verdad es que hay puntos altos en Independiente que se vienen destacando y vienen marcando una diferencia, bueno, da como para ilusionarse en el posible ingreso a la Copa Sudamericana. Entre los 8 del torneo clausura, la verdad, parece ser algo más utópico, parece ser un poco más complejo, tenés muchos equipos en el medio. Con la Copa es distinto, porque si bien tenés algunos equipos en el medio, se pueden ir liberando algunos cupos. Lanús va a jugar la final de la Copa Sudamericana y en caso de ganar, ahí se va a liberar uno. Tenés Argentinos Juniors que juega la Copa Argentina, la final frente a Independiente Rivadavia. Es otra de las posibilidades para que se libere algún cupo. Entonces, si bien hoy estás lejos, matemáticamente no estás tan lejos de una Copa Sudamericana para 2026, que claramente va a ser el objetivo de Independiente de acá al cierre de este 2025, un 2025 que había arrancado muy bien, que uno había estado muy ilusionado, que uno se imaginaba que podía ver a un Independiente campeón en este 2025, cortar esa racha dolorosa de 23 años y conseguir títulos a nivel local, pero que bueno, lamentablemente no se pudo dar en aquella semifinal contra Huracán en este estadio, y después la participación del Rojo en el torneo clausura, que no fue para nada positiva. De hecho, tuvo que esperar muchísimos partidos para poder conseguir su primer triunfo, y ahora pudo conseguir su segunda victoria de manera consecutiva. Esperemos que Independiente pueda encontrar un mejor funcionamiento, que pueda seguir mejorando, que con el correr de los partidos Gustavo Quinteros empiece a sacar algunas conclusiones y empiece a encontrar aspectos positivos de este equipo, que me parece que hoy indudablemente los hubo. Quizás lo negativo fue el ingreso de Massanti, que en algunas jugadas daba la sensación de, bueno, es la oportunidad para que Massanti se saque la mufa, pueda convertir algún gol, marcar una diferencia, amigarse un poquitito con la gente del Rojo. Y lamentablemente el ex Huracán no está de racha, no le sale una. Tuvo una muy clara tras una gran asistencia del paraguayo Ábalos, que terminó despilfarrando, tenía que empujarla y le terminó pifiando a la pelota. Bueno, es uno de los aspectos a mejorar, indudablemente, porque no te puedes quedar con un 11 titular, sino que tenés que tener recambio en el banco, tener futbolistas que estén a la altura, tanto los suplentes como los titulares, porque si vos querés competir, y sobre todo ahora sí, ya pensando en 2026, tenés que tener muchas variantes, y para esas variantes necesitas encontrar buenos rendimientos individuales, que es lo que le viene faltando a Independiente, a excepción de estos últimos 2 partidos, sobre todo en este compromiso frente a Atlético Tucumán, que indudablemente lo terminaste pasando por arriba. Un aspecto positivo para destacar, el ingreso del juvenil Mateo Pérez Cursi, que tuvo su debut en primera. Me parece que es algo lindo para destacar en este mal contexto de Independiente. El 47 ingresó, la verdad que se lo mostró participativo, cuando tuvo que trabar, la verdad que trabó, se animó, y cuando tenía que jugar y cuando tenía que filtrar algunas pelotas, la verdad que lo hizo muy bien y con mucho criterio. Entonces fue un auspicioso debut para el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Independiente. Es otro de los aspectos positivos en los que nos podemos quedar en esta noche aquí en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Ojalá que el próximo partido, el lunes 10 de noviembre a las 19 horas contra Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, Independiente pueda seguir en esta sintonía, que pueda seguir con este juego, que pueda seguir con este funcionamiento, que podamos ver a un Independiente mucho más competitivo y mucho más agresivo. Que podamos ver a un Independiente que sea protagonista, que se plante en todos los estadios. Porque es cierto, a ver, los 2 triunfos que conseguiste, los conseguiste acá, en tu casa, con tu gente y demás. Ahora toca poner la cara en condición de visitante, e insisto, contra un rival que no pierde hace muchísimo tiempo. Es una de las rachas quizás más importantes que hay en el fútbol argentino con respecto a la localía, y la tiene Deportivo Riestra, y vos vas a tener esa dura misión de cortar ese invicto. Y digo, a ver, esa dura misión, uno dice, bueno, Deportivo Riestra es un equipo chico, en donde no debería ser una dura misión, pero bueno, es un equipo que desde que ascendió, la verdad que viene mostrando algunos aspectos realmente positivos, y que por eso se viene manteniendo, y por eso también está haciendo las cosas bien y está peleando, e incluso está tratando de ingresar a alguna Copa Internacional por primera vez en su historia. Entonces no hay que menospreciar al rival, y hay que tomar ese partido contra Deportivo Riestra como si fuese una final. Que se fuese una final, porque Independiente en 2026
no se puede dar el lujo de quedarse afuera de una Copa Internacional. Por lo que es Independiente, porque sos el rey de copas, porque tenés siempre el objetivo y siempre tenés la obligación de jugar alguna Copa Internacional. Porque hoy la gente lo cantó en reiteradas oportunidades. El rey de copas, el rey de copas, el rey de copas, una vida de grandeza, una vida de mediocridad. Bueno, hay que demostrarlo, hay que seguir agigantando la historia Independiente, hay que seguir consiguiendo títulos, hay que conseguir aún más trofeos internacionales, porque este equipo, que es el más grande de América y uno de los más grandes del mundo, se ha cansado de conseguir hazañas en condición de visitante, aquí también en el fútbol argentino, recordando aquella final, por ejemplo, contra Talleres, en donde Independiente se termina consagrando campeón con 8 hombres. Bueno, es un equipo que es recontra gigante y hay que valorarlo, y ahora hay que tomarse el partido contra Deportivo Riestra con total seriedad e ir sí o sí por los 3 puntos. La unidad, el empate no sirve. Independiente tiene que ir indudablemente por los 3 puntos y llegar hasta la última fecha con chances de clasificar a una Copa Internacional. Que ese tiene que ser el objetivo para 2026, que el rojo vuelva a jugar Copa Internacional y Dios quiera que la pueda ganar. Pero bueno, todavía quedará mucho para eso. Aquí ganó Independiente 3-0 frente a Atlético Tucumán y la verdad nos vamos contentos a nuestra casa, un poquitito con ese sabor amargo de, muchachos, si jugamos así 2 fechas antes, 3 fechas antes, capaz podríamos estar hablando de otra cosa, de un Independiente que se puede meter entre los 8, un Independiente que indudablemente ya está clasificado a la Copa Sudamericana. Hiciste las cosas tan mal en el torneo clausura que incluso con estos 2 triunfos de manera consecutiva tampoco te alcanza. Te alcanzó para salir del último puesto. La verdad que es poco. Es un consuelo de sonso. Para un equipo y para una institución como Independiente, que es gigante a nivel mundial, la verdad que es muy poco. Entonces nosotros desde nuestro lado le vamos a seguir exigiendo. Hoy, por más de que Independiente ganó 3-0, el hincha se volvió a expresar en contra de la dirigencia.